Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Primera medida, darle la bienvenida a este nuevo live de Creative Talks with App Ideas Agency. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conectar en este momento a Ana Fajardo para que nos acompañe el día de hoy. Vamos a esperar unos segunditos que se complete la conexión y que ya estemos acá todos listos entonces para este nuevo espacio. Inicialmente, como les decía, pues bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué chévere que nos acompañen el día de hoy en este nuevo escenario, en este nuevo espacio. Creo que va a ser un espacio muy productivo para todos. Ana por acá está saludando. A ver, hola Ana, ¿cómo estás? Ya te enviamos la invitación, confírmame que te llega. Oh, oh. A ver, tenemos acá un problemilla. Muy bien, aquí estás. Hola, ¿cómo Estás. están? ¿Cómo estás? Casi no lo logramos. Sí, eso vi, ¿cómo están? Sí, ahí vi que estaba como para un lado, para la otra, yo quedé como, ¿what? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, preparadísimos para este nuevo espacio. Qué chévere que nuevamente estemos conectados. Creo que este es un ciclo muy interesante que hemos desarrollado durante las últimas semanas, que digamos que suena mucho en este momento y pues es muy, muy interesante que lo estemos abordando desde esos puntos de vista. Hemos recibido muy buenos comentarios por privado y por correo electrónico. Algunos clientes también que nos ven, algunos en directo y algunos luego cuando tienen tiempo, lo ven ven la grabación, han dicho que muy chévere el contenido, que muy interesante, así que gracias por verlo, que bueno que nos están siguiendo en ese sentido. Esperamos que este también sea un muy buen escenario, le damos pues claramente la bienvenida a las personas que nos ven desde Panamá, desde Guatemala, República Dominicana, claramente todas las personas que están conectadas acá en Estados Unidos, en Sudamérica, Colombia, Argentina, chévere que estén con nosotros. Así que bueno, yo creo que es momento de arrancar para no quitarle más tiempo a las personas, ¿cierto? Sí, Y buenísimo. hoy de qué vamos a hablar. Hoy de qué vamos a hablar, cuéntanos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y es que venimos, digamos que explicando cada uno de los algoritmos. Hicimos un episodio de Creative Talk en el cual hablamos de todos en general y recibimos algunos mensajes directos donde nos dijeron, hey, hablen porfa uno por uno porque son demasiados, Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ya hablamos de Facebook, también hablamos de Instagram y hoy le tocó el turno a LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo importante de LinkedIn? Cuando hablamos de LinkedIn y lo comparamos lo que tiene que ver con Facebook o lo que tiene que ver con Instagram, son totalmente diferentes. Primero, desde quién es el dueño de LinkedIn hasta cómo es el funcionamiento como tal. Entonces, creemos importante, antes de empezar como tal a meternos en el algoritmo de LinkedIn, explicarles un poco cuál es el objetivo que tiene esta red social, porque es totalmente diferente a las otras. También qué cosas premia respecto a al contenido y a lo que tienes que hacer como tal en esta red social. Y también tenemos ciertas cosas o ciertas actividades que les recomendamos de acuerdo con el algoritmo tal como es. ¿Sí? Entonces, no sé, Camilo, si quieres iniciar explicando un poco el objetivo de LinkedIn, qué es lo que se debe hacer y qué es como el enfoque que tiene esta red social. Dale, sí creo que eso es súper, súper importante y definitivamente como tú lo has dicho, LinkedIn tiene una particularidad diferente a todo el resto de redes sociales. Obviamente cada una tiene como su manejo, pero LinkedIn es una red social que tiene una particularidad muy puntual y es que más que una red social donde se hable solamente de temas chistosos o graciosos o temas de interés general, es un tema muy profesional, ¿sí? Para los que no lo conocen, pues definitivamente es una red profesional súper, súper ganadora en muchos sentidos y para los que ya lo conocen, pues claramente entienden que tiene un potencial inmenso, pero lo importante no solamente es entender el potencial que tiene o lo que significa, sino
pues realmente entender todo el contexto y pues eso es lo que vamos a ir revisando hoy durante esta jornada. Pero exactamente LinkedIn es una red profesional más que una red social. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una red profesional, pues entendemos que es una red donde nosotros como profesionales ponemos nuestros perfiles, ¿cierto? Y podemos poner todo lo que tiene que ver con la información de valor sobre cuántos trabajos tengo o en dónde trabajo, hace cuánto trabajo, cuál es mi cargo, cuál ha sido mi perfil de estudios, si estudié en qué colegio estudié, estudié en un pregrado, entonces en qué universidad o en qué college estudié, estudié una maestría, un MBA, bueno, cualquier cosa que hayamos estudiado lo podemos ir registrando allí y eso de alguna manera nos permite mostrarnos a nosotros mismos como profesionales, ¿cierto? Y ahí sí, como dicen es que es lo más importante es tener el perfil lo más completo posible, ¿sí? Entonces, aquí no se trata de decir mentiras, ni adornar la verdad, ni nada por el estilo, sino de poner realmente tú qué has hecho punto a punto en tu vida profesional y eso de alguna manera es lo que va a premiar también en una primera instancia una plataforma como LinkedIn, ¿cierto? Y de ahí para adelante hay una cantidad de buenas prácticas. Tenemos un seminario muy interesante que hicimos hace, no sé, tal vez unos 2, 3 meses. Si quieren nos escriben también y les compartimos un poquito más al respecto, donde mostramos las buenas prácticas que en algunas resumiditas es poner todos los datos de contacto también en teléfono, el correo, la fecha de nacimiento, toda esta información que es relevante, pero después de eso también un tema relacionado al contenido. Entonces, haciendo como una breve introducción de lo que es, ¿cierto? Sirve para dos cosas y acá quiero que tú me apoyes, o lo complementes más bien, una que es justamente como profesional y otra es un tema de búsqueda de trabajo, ¿sí? Digamos que complementemos esa parte, pero en general esas son como las dos grandes enfoques que tiene esta red profesional. Así es, como muy bien lo dice Camilo, tenemos que tener en cuenta que en LinkedIn la gente está de forma profesional porque quiere ofrecer, como dice Camilo, ofrecer empleo o tener un empleo, adquirir un empleo, o también tener o contar con una red profesional que le permita impulsar su carrera, impulsar lo que está haciendo, más allá de el mal uso que se le está dando de ser una plataforma de venta, que eso es lo que no es LinkedIn, ¿sí? Efectivamente, como muy bien lo dice Camilo, una de las buenas prácticas que premia el algoritmo es que tu perfil, tanto personal o profesional como de empresa, esté lo suficientemente completo para saber quién eres a nivel de la red, ¿sí? Que no vayas a hacer spam, que no vayas a ser de pronto alguien, digamos que fraudulento dentro de la red social. Hay otro tema muy importante y es que tal como lo estábamos diciendo, al ser una red profesional, el tipo de contenido que debes poner debe ser también profesional. Es decir, debes compartir contenido relevante a tu profesión o a las personas que tienes en tu red de contactos para que consideren este contenido relevante en este aspecto, ya sea o porque estás compartiendo una propuesta de empleo o porque estás, digamos que solicitando empleo, o también porque estás dando unos tips, estás dando un contenido, estás dando por ejemplo, un ebook, estás dando información que permite a esa red mejorar sus capacidades a nivel profesional, ¿sí? Entonces, esto es un tema muy importante. Adicionalmente, hay algo que le gusta mucho al algoritmo y esto es especial en todas las redes sociales y plataformas, es darle a la plataforma lo que más le gusta. Es decir, si la plataforma pone a disposición una parte de artículos, una parte para subir imágenes o videos, otra parte, digamos que para compartir ciertos tipos de contenidos en ciertos formatos, pues apóyate en las herramientas que te da la plataforma y esto es lo que más le gusta a la plataforma. Obviamente, también, al igual que Facebook e Instagram, lo último que quiere una plataforma es que los saques de la plataforma. Entonces trata de poner cosas que la gente, los videos que las personas lo puedan reproducir ahí, que de hecho el contenido, si estás haciendo un blog, pues haz un artículo que esté relacionado con eso. Y esto también no solo aplica a nivel profesional, sino también como marca. Como marcas podemos hacer cosas muy interesantes en el que un ejemplo, si estoy en el sector de la construcción, pues lo que puedo hacer es a través de mi servicio, de mi propuesta de valor, puedo generar un contenido que permita a esa red de profesionales que son mis clientes tener una información que los mejore a ellos o que les dé Ujú. cierta información con la que no contaban en el día a día o en el quehacer que tienen.
exactamente. Sí, digamos que en LinkedIn, igual que por ejemplo en Facebook, tenemos dos tipos de perfiles que se pueden desarrollar. Un perfil personal, que es justamente el que estábamos hablando, que es uno de los más robustos, que de alguna manera es como el eje principal de LinkedIn. Y tenemos otro tipo de perfil, que es el perfil de empresa, que más que un perfil es una página donde más o menos igual que Facebook funciona, tenemos un contenido de publicaciones, un contenido de contacto y una información adicional de cuántas personas trabajan en esta organización, ¿sí? Entonces, nosotros como empresa debemos tener justamente claro cuál es el enfoque que queremos darle a nuestra página y tenemos que entender justamente para qué sirve esta red social para poder sacarle el mayor provecho. Porque de nada sirve hacer publicidad o poner publicaciones en LinkedIn si no tienen justamente que ver con el perfil que se maneja en esta red, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empezamos a desarrollar cuáles son como las cuatro variables principales o los cuatro aspectos principales que tiene en cuenta Ujú. LinkedIn dentro de su algoritmo, las cuatro fases de análisis, porque justamente lo que hace este algoritmo es que revisa la información, tiene cuatro facetas principales y revisa la información de una manera en la que va analizando si es funcional o no para la red como tal. Como lo decía Ana hace unos segundos, finalmente la red lo que busca es ver una información que sea relevante para los usuarios y esa es la información que va a empezar a rankear y va a empezar a posicionar, ¿sí? Si no es relevante de entrada, lo que hace la red el algoritmo es sacar, ¿sí? O sea, no le interesa, no lo muestro, no lo pongo en los lugares que le interesa supuestamente al usuario, sino que sencillamente lo deja a un ladito. No importa cuántos followers o personas conectadas tengas, qué tan grande sea tu red, puedes tener 5.000, 10.000, 3.000, 2.000 personas, y aún así que tu publicación tenga un alcance de 5 personas, de 10, de 50, de 60, y que incluso no tenga ni siquiera un solo like, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Lo primero es justamente lo que se van a reforzar un poquito, es tener el contenido correcto, ¿sí? Porque si no tienes el contenido correcto para esta red, ya de entrada perdiste, o sea, te descalificaron de una. Entonces, ya entrando a las cuatro facetas, entrando a las cuatro fases de análisis del algoritmo, hay que entender que son cuatro, pero no necesariamente van en orden, ¿sí? O sea, en algunas ocasiones visualiza primero la primera fase, otras luego pasa a la segunda, la tercera y la cuarta, normal, digamos que el proceso normal. En otras ocasiones es uno, tres y cuatro. En otras ocasiones va a ser de una vez la tercera y la cuarta, ¿sí? O en otras ocasiones solamente la primera y ya con eso hizo todo el proceso, ¿sí? Entonces, esa parte es un poquito compleja de entender porque es entonces cuál es realmente el truco para poder hacer un buen ejercicio. ¿Sí? Pero justamente es lo que queremos explicarles y lo importante de este espacio es entender cuáles son las fases y digamos, los diferentes mecanismos que tiene LinkedIn para que podamos justamente vencer en alguna proporción este proceso. ¿Listo? Entonces, la primera fase que desarrolla es el filtro inicial, que de alguna manera ya lo hemos venido conversando, ya como que lo hemos ido dilucidando en la conversación, pero justamente es que sea el contenido correcto. Entonces, que no sea spam, que tenga una buena calidad, que sea claro, que sea muy, muy certero. Y de entrada es que no sean videos de cosas chistosas, solamente memes, información que a la larga es como para ocio, ¿cierto? Usted cuando entra a LinkedIn no entra a buscar información de ocio, ni de recocha, ni de, ni de, ni de chistes, ni cosas así, sino información profesional. O sea, lo que esta red busca es que sea a los profesionales que están en su red. ¿Sí? Reforzamos mucho eso porque justamente es el corazón de LinkedIn. ¿Sí? O sea que si tú eres una página o eres un perfil personal, lo que tienes que publicar de entrada es una información relevante para el círculo profesional que está alrededor tuyo. O sea, no publiques cosas que no tienen nada que ver con eso. Si son chistes, si son memes, déjalo para otra red social y aquí concéntrate en cosas serias y en cosas que tengan valor para las personas. ¿Ok? Ese sería el primero. No sé si quieras complementar algo alrededor de ese punto. Sí, pues básicamente acá lo importante es tener en cuenta que, por ejemplo, screenshots de conversaciones en el celular y ese tipo de cosas acá son baneadas. O sea, seguramente te vas a dar cuenta que ya no aparecen en tu feed y que no tienen exposición sin importar la cantidad de personas que tengas. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque hay algo muy interesante que tiene LinkedIn frente a otras redes sociales y es que de hecho tú puedes tener un alcance mayor a la cantidad de personas que están en tu red, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque LinkedIn premia el contenido orgánico de alto valor. Entonces, cuando tu contenido Ujú. pasa esta primera fase en la cual
LinkedIn dice, ok, es relevante, tiene algo que ver con mi red social, con el tema profesional, lo empieza a mostrar en el feed, empieza a ser como una primera prueba en la que se lo empieza a mostrar a más personas, ¿sí? Y esto te da un Exacto. alcance de no solamente llegar a tus contactos, sino de llegar a otros, a los contactos de tus contactos. Para los que han entrado a LinkedIn saben que hay como ciertos niveles de contacto. Entonces estás en un primer nivel, que son los que están directamente conectados contigo, en segundo y en tercer nivel, y así es como funciona el algoritmo. De hecho, en la búsqueda de contactos que tú tienes, así es como él te empieza a mostrar de acuerdo con los referentes de personas que tienes. Entonces acá hay como un pequeño paréntesis que hacemos y es que está de hecho en el seminario que ya hicimos, pero es muy importante que tengas en cuenta los contactos que tienes cuando eres una cuenta Súper profesional, importante. ¿sí? Y es que es muy importante que tengas en cuenta que el tipo de personas a las que vas deben ser relevantes para tu profesión y para lo que quieres darles a conocer, ya sea de tu trabajo o de lo que tú sabes hacer, ¿sí? Acá no es el espacio para contactarte con amigos de la universidad o con personas que has conocido que tal vez no hagan parte de tu red profesional o que la quieras tener a nivel profesional. A nivel de marca es más impulsar a que tengas ciertos seguidores y personas o followers que vean tu contenido, donde pueden ser tus mismos colaboradores, que eso es un must, o sea, todos tus colaboradores deben seguir tu página. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es mostrarle a LinkedIn que no eres una empresa ficticia, que eres una empresa que de hecho tiene empleados y que tiene, digamos que actividad, que no eres un perfil falso que de pronto quiere poner Exacto. ofertas de empleo que son fraudulentas o este tipo de cosas, porque muchas veces en nuestro scope es como, ¿en serio esto puede pasar en LinkedIn? Sí, esto pasa y de hecho es una de las primeras cosas o la primera fase de alerta en lo cual lo que hace LinkedIn al ver este tipo de contenido es saber si es una persona que puede hacer o no parte de la red y efectivamente permitir si muestra o no el contenido de esta persona. ¿Ok? Eso es como lo único que quería incluir. Sí, exacto. Entonces, digamos que en esa parte es clave entender que todo lo que tiene que ver con el engagement en la segunda fase, pues es lo más relevante. O sea, de alguna manera es si tu publicación empieza a tener likes, empieza a tener share, empieza a tener una cantidad de interacción con los usuarios que vieron tu publicación, automáticamente la plataforma empieza a percibir eso como un contenido de valor y empieza también a rankearlo mejor y empieza a mostrarlo más, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo primero es, tenga un buen contenido, luego que ese contenido empiece a generar un respaldo, empieza a generar una cantidad de movimiento y sencillamente el mismo algoritmo empieza a mostrarlo más. Digamos que esto es algo que ya sucede en otras redes sociales, eso no es pues un misterio tampoco que no sepamos o que no sea tan conocido, pero justamente es relevante desde el punto de vista de que tenemos que lograr que el contenido genere ese resultado. O sea, que el contenido que tú hagas también tiene que buscar esa interacción. O sea, eso no es solamente decir así, obvio, pues entre más likes tenga, más personas me ven, sino cómo logro yo que mi contenido sea tan bueno que tenga likes. En un término profesional. Así Porque es. no es likes de, uff, qué chévere, qué buen contenido, qué bonito, qué lindo, sino qué bueno porque me sirvió a mí como profesional para mi crecimiento. Y ese engagement es el que le va a llevar justamente a un mejor nivel. Así es, y de hecho acá tenemos que tener en cuenta que al ser una red profesional, las personas se van a cuidar mucho más de a qué le dan me gusta, de a qué le dan Exacto. interesante, de a qué le dan celebrar, porque va a salir en el feed de ellos. Entonces acá digamos que el tema de cada reacción que consigues es algo que es realmente genuino y que es algo de realmente un buen trabajo. Acá nos están saludando. Hola, buenas tardes. Si tienes alguna pregunta, acuérdate que nos puedes escribir y podemos responderla. Pero pues quería responderte el saludo. También hay un tema súper importante y es que efectivamente este algoritmo, en cuanto al tema de engagement, tiene en cuenta diferentes formas de engagement. Uno es el tema de los views, que en el tema de los videos es el Ujú. tema de las reproducciones. Esa es una forma de validar tema digamos que es un indicador. El otro, que también funciona muy bien, es el tema de los comentarios, que las personas de hecho comenten o que empiecen a etiquetar personas en los comentarios, es bastante bueno. De hecho, eso aumenta la cantidad de views, que aumenta el engagement que tiene la publicación. El otro Ujú. es lo que tiene que ver puntualmente con si las personas suben un documento, que las personas puedan descargarlo. Ese tipo de las descargas también genera mucho tema de engagement.
Y por último está el tema de las reacciones. Entonces, en las reacciones tengamos en cuenta que ellos fueron un poco los pioneros en que pusieron interesante, me gusta, celebrar y demás. Entonces, este tipo de diferentes interacciones también le permiten al algoritmo empezar a catalogar el tipo de contenido en el cual te empiezas a ir. ¿Y qué sucede? Que de acuerdo a las personas que tengan estas reacciones, el algoritmo de LinkedIn empieza a ser como un lookalike en el cual empieza a mostrar este contenido a perfiles parecidos que pueden estar interesados en este contenido y empieza como a darle una exposición totalmente diferente. De ahí lo interesante de LinkedIn, y es que si se hace un muy buen ejercicio, realmente puedes llegar a muchas personas. Y esto es un pequeño tip que les tenemos a todos los que nos están viendo. Uno de los objetivos de LinkedIn es hacer que todos se vuelvan influencers. Y creo que esto es algo que nadie sabía. ¿Sí? El Ujú. objetivo de LinkedIn es efectivamente lograr que cada perfil de LinkedIn sea un influencer, que sea un experto en su profesión o en la temática que tiene. Entonces, esto es súper importante porque cambia totalmente el esquema del contenido que haces, porque acá el objetivo es mostrar tu profesión y lo que haces de una forma en la cual ayudes a los demás, inspires a los demás, des empleo a los demás o puedas tener un empleo por medio de una red profesional. Totalmente de acuerdo. También nos Eso es están súper clave. saludando acá. Hola, Lore. Están Hola. saludando hoy. Qué bueno que nos acompañen hoy también. Bueno, y yo quiero también aprovechar el momento, la oportunidad para decirles que nos pueden seguir justamente en nuestros perfiles profesionales de LinkedIn y en el perfil de la compañía. Nos encuentran como APA Ideas Agency en LinkedIn y nos encuentran en mi caso como Camilo Forero y Ana, si no estoy mal, te encuentran como Ana Fajardo, ¿sí? Entonces nos Ana pueden Fajardo, buscar, sí. nos agregan y también claramente por allí podemos generar toda una relación profesional y podemos compartir también conocimientos y otras cosas que vamos subiendo allí eventualmente. Así que, pues obviamente este es un escenario también para dar a conocer ese tipo de herramientas que están allí, ¿no? Hay una tercera fase que me gustaría que la explicaras y es todo lo que tiene que ver con la validación de la viralidad real, ¿sí? Identificar la viralidad Así real, que este es es, un aspecto también que es clave. Entonces, cómo sí. lo explicarías tú? Bueno, acá hay un tema súper interesante y es que justo cuando empezamos a pasar los niveles, ¿qué empieza a pasar? Muchas veces hacemos una publicación y la publicación llega hasta cierto alcance y como que ya no aparece en el feed o deja de aparecer en el feed para las otras personas y como que la publicación muere. ¿Qué sucede? Cuando tienes Ujú. una publicación con mucha interacción, con muchísimo engagement, lo que hace el algoritmo de LinkedIn es hacer otra validación para revisar que la información sea verídica, que no sea un tema de spam o que tenga un engagement fraudulento, es decir, que hayan otras cuentas que son también cuentas fraudulentas que están haciendo a propósito reacciones de engagement a esa publicación para que tenga más viralidad y que pueda ser un tema también fraudulento o algo que no sea tan veraz en la plataforma. Entonces, lo que hace el algoritmo es que hace otra chequeada de la información, de ver que no sea algo que no es verdad, todo este tema que está pasando a nivel mundial de los fake news y todo esto. Entonces, lo que hace ese algoritmo es que empieza a validar que efectivamente la información que está ahí, pues sea verídica, sea relevante y no tenga engagement fraudulento, que es por medio de estos perfiles falsos que se pueden hacer en LinkedIn. Dándole paso Exacto. a la cuarta fase, que es una fase que nos parece súper interesante, porque básicamente es una fase en la cual cuando una publicación tiene muchísimo engagement, que realmente es un tema, mejor dicho, que generó demasiado impacto en la comunidad de LinkedIn, hay una última fase que es una validación humana. Y es, ellos tienen un equipo que está validando cuando llegan las publicaciones a ese nivel, lo que hacen es que tienen un equipo humano que valida que efectivamente todo esté bien con la publicación y la dejan seguir en los feeds y que siga como generando más, digamos que impacto en la comunidad o simplemente lo banean y lo quitan. Y esto lo mencionamos porque, como lo dije anteriormente, a LinkedIn está enfocada en generar o lograr que las personas se vuelvan como promotores y se vuelvan embajadores, que se vuelvan, digamos que influencers de lo que hacen, encontramos que hay muchas personas en LinkedIn que de hecho ya lo son y son personas que ustedes ven
que de hecho ya alcanzaron el máximo de conexiones que pueden tener. O sea, literalmente es gente que te toca seguir porque ya no pueden tener más Sí, conexiones de total. personas porque no pueden. O sea, LinkedIn no lo aguanta en la plataforma. Y tienen un sellito que ustedes ven ahí en el perfil, que son personas conocidas. Esto lo pueden ver con muchísimos perfiles muy grandes de personas, o sea, Bill Gates, todas estas personas que tienen ya el, el icono de reconocimiento como influencers, y esto también es como el máximo alcance que se puede llegar a tener en LinkedIn. De hecho, el tema en LinkedIn es tan estricto que si ustedes quieren hacer un live en LinkedIn, no pueden hacerlo. O sea, no es algo que es como en Facebook o como nosotros en este momento en Instagram que lo estamos haciendo. Tú tienes que pedir un permiso especial a LinkedIn y tienes que demostrar con hechos reales una cantidad Ujú. específica de contenido profesional que hayas generado para que ellos te den la oportunidad de tener un live por LinkedIn. Entonces, muchas veces vemos eso y nos parece súper normal, pero realmente cada cosa que se logra en LinkedIn es con mucho trabajo. Tienes que generar un contenido, no es solamente bueno, porque no es solamente tener reacciones, sino realmente que sea profesional y que esté pensado en los otros, en que las personas de tu grupo de contactos realmente crezcan, realmente puedan aprender de lo que les estás dando, y tienes que aprovechar también los medios audiovisuales. Obviamente el video es el medio audiovisual por excelencia, igual que las imágenes, pero tiene que ser un tema en el cual los profesionales de tu red o los profesionales en general relacionados con tu profesión se sientan en la capacidad y se sientan con la tranquilidad de poderlo compartir en su feed y que se vea bien en su feed, porque eso es lo que las personas Exacto. ven como LinkedIn. Literalmente es tu currículum público para que todo el mundo sepa qué te gusta y qué no. Y cualquier decisión que tomes en LinkedIn Exactamente. puede darte como un ascenso o puede hacer que te echen. O sea, es bastante Es un poco cruel, trascendental. pero sí, de Sí. alguna manera hay que saber manejarlo y justamente si eres una marca que quiere sacar adelante todo lo que tiene que ver con contenido en LinkedIn y tienes ese reto porque entiendes que tus clientes o tus posibles clientes están en esta red, pues justamente tienes que hacer un trabajo un poco más robusto, un poco más cuidadoso, un poco más delicado y hacer justamente un contenido de valor que atrape realmente a los usuarios. Hay algo importante y es justamente que hay unas horas que son más valoradas por LinkedIn para publicar el contenido. Sin embargo, con todo lo que ha pasado últimamente con los algoritmos y también LinkedIn ha tenido una evolución en ese tema, no necesariamente muestra el contenido de una forma cronológica, sino que lo muestra por relevancia y demás. Sí tenemos que empezar a entender cuál es el mejor momento para hacer las publicaciones, porque más allá de cualquier cosa es entender en qué momento está tu público conectado. ¿Sí? Para poder publicar justamente en ese horario y que tenga un poquito más de relevancia, ¿cierto? Porque justamente eso es lo que va a hacer que la dinámica del engagement y del posicionamiento de tu publicación pues genere mayor resultado. ¿Sí? Entonces, digamos que Sí. eso hay que tenerlo claro también porque no solamente es publicar por publicar y publicar un contenido bueno por publicarlo, sino publicarlo justamente en unos espacios y en unos formatos y de una manera correcta para que tenga la mayor cantidad de engagement posible o sencillamente una cantidad de visualizaciones interesantes para tu marca, ¿sí? Entonces hay que siempre tratar de atacar esos dos frentes, tanto el tema desde el perfil personal que tengas como el perfil como tal de la organización. Yo creo que dentro del ejercicio que nosotros hemos venido haciendo durante los últimos años, hemos utilizado a LinkedIn como una excelente herramienta comercial sin que sea necesariamente un ejercicio comercial. ¿Sí? Entonces nosotros Ujú. realmente pues no hacemos pauta públicamente en LinkedIn, pero utilizamos todas las herramientas para crear un contenido, para generar una red de contactos que en alguna proporción se han vuelto amigos de nosotros y hemos logrado hacer relaciones comerciales muy interesantes y hemos logrado desarrollar una cantidad de cosas chéveres o muy bonitas pues alrededor de este ejercicio. Pero justamente el reto es que tienes que dar mucho valor y formar muchísimo valor alrededor de lo que estamos publicando, ¿sí? Entonces, herramientas de LinkedIn, hay muchísimas herramientas que tiene LinkedIn también. Hay una herramienta que se llama Publisher, que es muy interesante para poner todo lo que tiene que ver con blogs o artículos, que funciona muy bien, justamente porque aquí se trata de generar un contenido muy bien valorado pues por los profesionales que te siguen o que están en tu red. Así que se los recomendamos para que la revisen, para que la miren y le saquen un poquito más de provecho. ¿Mm?
Yo creo que, no sé si Sí. tienes algo más que agregar Sí, que hay, consideres relevante. hay solo una cosa que quiero agregar, porque sé que ya se cumplió nuestro espacio, pero es como la cerecita del pastel, por lo que entré tarde. Y es que hay que tener en cuenta también que así como Facebook e Instagram están evolucionando bastante por todo el tema de pues este cambio mundial que hemos tenido en los últimos meses y demás, y es que LinkedIn está en la misma línea. LinkedIn se está volviendo cada vez un poco más social, se está alineando un poco más a las nuevas formas de contenido, que es, por ejemplo, todo lo relacionado con el contenido efímero, como las stories. Entonces, por ejemplo, ya se encuentran en los perfiles profesionales la opción de incluir stories. Creo que esta opción no está todavía en todo el mundo, entonces espérenlo en los países donde no ha llegado, espérenlo. En Estados Unidos ya está. Y adicionalmente, posterior a los stories de los perfiles profesionales, también se pudieron poner stories en los perfiles corporativos. Entonces, esto es un tema en el que nos empieza a mostrar cómo LinkedIn se empieza a alinear también a esta nueva forma de contenido, pero tenemos que usarlo de una forma en la cual tiene que estar orientado a la red social en la que estamos. O sea, una history de Instagram claramente no funciona en LinkedIn. Y eso es algo que tenemos que tener en Es cuenta. diferente. De hecho, tiene sus propios stickers y son súper diferentes a los stickers que tú ves en Instagram o que ves en cualquier otro lugar o los que ves en TikTok y todo eso. Entonces es súper importante que cuando vayas a hacer una estrategia de contenidos en LinkedIn, tengas muy en cuenta que acá el objetivo es totalmente diferente y que claramente la concepción o la base de contenido puede ser la misma, pero la aplicación que vayas a poner para tu marca o tu perfil profesional es totalmente diferente. Eso es lo único que quería incluir. Así es. Y digamos que sí, para complementar esa partecita, yo creo que LinkedIn durante los últimos 2 meses ha tenido un cambio Mm. radical en muchos aspectos, desde el color que estaba manejando hasta la forma en que está mostrando las cosas. O sea que hay que estar muy atentos porque seguramente el algoritmo y todo lo que están haciendo pues va a cambiar y va a seguir evolucionando. Y pues bueno, esto también es una invitación a mantenerse actualizado para sacar el mayor provecho a esta red social o profesional. Sí, como tú decías, pues ya se nos acaba el tiempo. Tratamos de ser lo más estrictos posibles con esta media horita para que sea un tema puntual, muy específico, que le aporte valor justamente a las personas que nos ven. Lo pueden ver si no lograron verlo todo, lo vamos a dejar en Instagram TV para que lo puedan ver más adelante. Si tienen alguna inquietud que haya surgido a lo largo de esta intervención, nos pueden escribir por privado, nos pueden escribir por correo a info@apaideas.us o .us. También nos pueden seguir, voy a aprovechar esa oportunidad para invitarlos a Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Nos encuentran en las 4 redes como App Ideas Agency. Y pues nada, vean todo el contenido que tenemos. Si quieren que toquemos algún tema en particular, también nos gustaría que nos lo dijeran porque pues se alimenta de ustedes esta información que nosotros publicamos o que hacemos en estos live. También, ¿sabes qué? Quiero invitarlos a que vean nuestro blog, que es apaideas.us/blog. Allí también tenemos una cantidad de información súper interesante que estamos Mm. subiendo casi que 1 o 2 blogs a la semana y hay un resumen chévere o interesante de algunas cosas que hemos desarrollado. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos vieron y que nos van a ver más adelante. Así que tengan un feliz jueves. Chao, Ana, que estés muy Sí, bien. igualmente, que les vaya muy bien. Gracias por el espacio y pues como muy bien lo dijo Camilo, estamos atentos a cualquier duda, cualquier pregunta. De verdad, nos encanta que nos escriban. Gracias, Camilo. Bye bye. Bye bye.